Isaías capítulo 28. Isaías. Capítulo 28. Isaías capítulo 28. Del 23 al 26. ¿Alguien me puede dar lectura? Isaías capítulo 28, verso 23 al 26. Estar atentos y oír mi voz, atender y oír mi dicho, el que haga para sembrar, arará todo el día, romperá y quebrará las torrentes de la tierra cuando ha igualado su superficie. No derrama el lerdo, siembra el camino, pone el trigo en hileras y la cebada en lugar señalado, la avena en su borde apropiado. 26. Porque su Dios le instruye y le enseña lo recto. El verso que vamos a hacer énfasis es en el 26. ¿Qué es lo que dice el 26? Porque ¿qué? Dios lo instruye. Dios le instruye y le enseña juicio. Juicio. ¿Y la traducción de usted dice, hermana? Recto. Me dice, porque su Dios le instruye y le enseña lo recto. ¿A quién? ¿A quién? Al sembrador, ¿no? Al sembrador. Vamos a agarrar una parte antes de seguir ahí. Aunque la tierra estaba marchita por la maldición, la naturaleza debía seguir siendo el libro de texto del hombre. Aquí está, puso unos ejemplos, ¿verdad? Dice, a estar atentos y oír mi voz y entender y oír mi dicho. El que hará para sembrar, arará todo el día, romperá y quebrará los terrones de la tierra. Cuando ha igualado su superficie, no derramará el anhelo, siembra el comino, pone el trigo en la hilera y la cebada en el lugar señalado y la avena en su borde apropiado, porque su Dios le instruye y le enseña lo recto. Una agricultora, ¿eh? O cómo le llaman a uno que siembra literalmente vegetales, plantas, o cómo le llaman. La palabra más, ¿cómo se llama esa palabra? La palabra más correcta es un agricultor. Y el Señor dice en el 26, porque su Dios le instruye y le enseña lo recto. Oiga, muy interesante. Recuerden lo que le leí. Aunque la tierra estaba marchita por la maldición, la naturaleza debía seguir siendo el libro de texto del hombre a través de la naturaleza. ¿Dónde es que siembra un agricultor? ¿Dónde es que siembra un sembrador? La naturaleza, el campo, ¿o no es así? Y a través de eso, dice el Señor, le enseña lo recto. Hay una parte en el libro de la educación, la página 219, el que se gana la vida por medio de la agricultura escapa a muchas tentaciones y goza de innumerables bendiciones y privilegios que no tienen los que trabajan en las grandes ciudades. Me llama la atención donde dice que escapan de muchas tentaciones. Y tiene, dice, hay
Aquí pone un contraste, dice: el que se gana la vida por medio de la agricultura escapa a muchas tentaciones y goza de innumerables bendiciones y privilegios que no tienen los que trabajan en las grandes ciudades. El que trabaja también gana, ¿sí o no? Gana. Y con eso que gana, satisface sus necesidades, ¿sí o no? Los que trabajan en las grandes ciudades trabajan, el que trabaja gana y satisface sus necesidades. Pero dice anteriormente que el agricultor escapa de muchas tentaciones. Ya ven el contraste. ¿Por qué el agricultor y pone el contraste con los que están en la ciudad? ¿Por qué dice que el agricultor escapa de muchas tentaciones? Está disfrutando de la naturaleza y la naturaleza lo aleja de las tentaciones del pueblo, de las ciudades. A ver, ¿ya hace algo? Es que lo que quería decir es que el que trabaja en la tierra se alegra mucho de ver los plantas, es una bendición, el gozo de ver la plantación, la cultivar, cosecharla. Es una satisfacción que en la ciudad también la tiene, y es muy lindo realmente. Yo he trabajado en el campo y cuando vengo acá me emociona lo que quiero hacer. Esas son unas bendiciones y no estamos expuestos, como dice la tentación, a otras cosas. Okay. Escapa a muchas tentaciones y goza de innumerables bendiciones. El contraste con los que trabajan en la ciudad. La pregunta es: ¿usted goza de su trabajo? ¿O lo hace porque tiene que adquirir un ingreso? Ok. Goza de innumerables bendiciones y privilegios que no tienen los que trabajan en las grandes ciudades. Voy a leer una página al empezar de este libro. La verdadera educación significa más que la prosecución de un determinado curso de estudio. Significa más que una preparación para la vida actual. Abarca todo el ser y todo el periodo de la existencia accesible del hombre. Es el desarrollo armonioso de las facultades físicas, mentales y espirituales. ¿Usted lo puede desarrollar eso en las grandes ciudades? Con el trabajo que usted tiene, nosotros podemos desarrollar lo físico por lo menos. Por lo menos lo físico, dependiendo del trabajo tal vez. Un ejemplo muy sencillo, el que pone estas cosas. El driver. He escuchado que después de más de 10 años, el que se dedica a poner driver, de tanto absorber ese polvo, candidato a tener cáncer. Cosa de lo físico. De las bendiciones, dice. Ese es un ejemplo. La página que le leí entrando el libro de la educación, entrando luego al capítulo de la educación, dice: es el desarrollo armonioso de las facultades físicas, mentales y espirituales. Tres cosas juntas: física, mentales y espirituales. Aunque la tierra estaba marchita por la maldición, la naturaleza debía seguir siendo el libro de texto del hombre.
El verso 26 de Isaías, recalcamos, porque su Dios le instruye y le enseña lo recto. Hay una cita en el conflicto de los siglos de Guillermo Miller. ¿Se recuerdan? ¿Qué dice el conflicto de los siglos de Miller? ¿Quién era Miller? Pionero. Antes de ser un pionero, ¿quién era Miller? ¿Era un agricultor o no era un agricultor? Ya los voy a leer. En el conflicto de los siglos, el capítulo 19, una gran profecía significativa. Un agricultor íntegro, dice, así empieza el capítulo. Un agricultor íntegro y de corazón recto. ¿Qué dice Isaías 28? ¿Cómo terminó diciendo Isaías 28? ¿Se recuerdan? Isaías 28 terminó diciendo el verso 26, porque su Dios le instruye y le enseña lo recto. Es Isaías 28, hablando del sembrador, del agricultor. Conflicto de los siglos dice un agricultor íntegro y de corazón recto, que había llegado a dudar de la autoridad divina de las Santas Escrituras, pero que deseaba sinceramente conocer la verdad. Hasta que lea un pero bueno. Siempre los peros por lo regular son un poco medio negativos, ¿no? Hasta que encuentre un pero bueno. Un agricultor íntegro y de corazón recto, que había llegado a dudar de la autoridad divina de las Santas Escrituras, pero que deseaba sinceramente conocer la verdad, fue el hombre especialmente escogido por Dios para dar principio a la proclamación de la segunda venida de Cristo. Era incrédulo. Isaías 28, verso 26, el que ara la tierra, dice el Señor, porque su Dios le instruye y le enseña lo recto. Guillermo Miller, un agricultor, era un incrédulo, mas sin embargo dice, pero deseaba que sinceramente conocer la verdad, y fue el hombre especialmente escogido por Dios para dar principio a la proclamación de la segunda venida de Cristo. Ese es hablando de Guillermo Miller. Me llama la atención el verso de Isaías 28, desde el 23 hasta el 29. Nosotros leímos del 23 al 26. Con las cosas que el Señor ha creado, nos enseña qué es lo recto. De acuerdo a un párrafo que le leí anteriormente, aunque la tierra estaba marchita por la maldición, la naturaleza debía seguir siendo el libro de texto del hombre. Era el libro de texto del hombre antes de que entrara el pecado, ¿sí o no? En Génesis capítulo 1 y capítulo 2. Ya habíamos hablado un poquito de eso el primer día, y la pregunta es, ¿qué lo puso a hacer el Señor? La tierra. ¿Lo involucró con la tierra, sí o no? Isaías dice que al labrador, al sembrador, al agricultor, el Señor le enseña lo recto. Y tomamos un ejemplo de Guillermo Miller, un agricultor, pero tiene una característica muy buena también. ¿Un agricultor qué? ¿Recuerdan qué dice? Un agricultor íntegro y de corazón recto. Guillermo Miller.
un agricultor de corazón íntegro y recto. Sigue diciendo esta parte. Le voy a dar un parrafito que está aquí, pequeñito. Que al primer hombre gobernante de todo el mundo se le dio un jardín para que lo cultivase, y que muchos de los más grandes hombres, ¿de los qué? De los más grandes hombres del mundo, su verdadera nobleza en realidad han sido agricultores. Muy interesante, ¿eh? Muy interesante lo que habla Isaías, lo que habla del conflicto de los siglos y las citas que le he leído anteriormente. Para mí muy interesante. El que se gana la vida por medio de la agricultura escapa a muchas tentaciones y goza de innumerables bendiciones y privilegios que no tienen los que trabajan en las grandes ciudades. Isaías 26 dice que nos enseña lo recto. En Primera de Samuel, capítulo 1, hay un comentario del Espíritu y Profecía comentando sobre el verso 28, me parece, en el Espíritu y Profecía, al pie de la Biblia de estudio, hablando de Samuel. ¿Cómo le enseñó el Señor a Samuel lo bueno? ¿Quién tiene la Biblia de estudio? Si puede leer el comentario del 1. Sí, 1 Samuel capítulo 1, comentando el 1 al 28, me parece que así están en las escrituras. ¿Lo busco, hermana? Yo no tengo Biblia de estudio. La recompensa de la fidelidad durante los primeros 3 años de vida del profeta Samuel, su madre le enseñó cuidadosamente a distinguir entre el bien y el mal. Mediante cada objeto familiar que lo rodeaba, procuró elevar los pensamientos del niño al Creador. Hasta ahí nada más. Hasta ahí nada más. ¿Lo tienes, Diego? ¿Lo puedes leer en voz alta, verdad? ¿O ya lo va a leer Byron? Durante los primeros años de su vida, el profeta Samuel, su madre le enseñó cuidadosamente a distinguir entre el bien y el mal. Mediante a cada objeto familiar que lo rodeaba, procuró elevar los pensamientos del niño al Creador. Hasta ahí nada más. ¿Con qué le enseñó el Señor lo que es bueno y lo que es malo a Samuel? Elevando los pensamientos. Con los objetos que le rodeaban en el hogar. Yo no creo que haya estado en una ciudad, porque dice, elevaba sus pensamientos con los objetos que le rodeaban, lo hacían elevar sus pensamientos hacia el Señor. A los 3 años le enseñó lo que es distinguir entre el bien y el mal. A los 3 años. Es lo que dice el comentario, ¿verdad? Vuelvo a enfatizar en esta pequeña partecita nada más. El libro de texto, aunque la tierra estaba marchita por la maldición, la naturaleza debía seguir siendo el libro de texto del hombre.
Tocamos un ejemplo de Samuel y ahora vamos a leer una parte que está aquí. La agricultura requiere esfuerzos personales. La agricultura requiere esfuerzos personales. ¿Cómo entendemos eso? La agricultura requiere esfuerzos personales. Por nuestra fuerza. ¿Cómo entiendes? Sacrificio. La agricultura requiere esfuerzos personales, requiere nuestro sacrificio. Personal, no a nivel grupo, personal. La agricultura requiere esfuerzos personales. Y hay un ejemplo. Hay que arar primero y arar cruzando después. Hay que disponer de implementos y maquinarias y la pericia humana los tiene que usar. Hay que sembrar la semilla a su tiempo. Hay que tener en cuenta las leyes que controlan el tiempo de sembrar y cosechar, pues de lo contrario no habrá cosecha. Recuerden Isaías el verso 26 especialmente, porque su Dios le instruye y le enseña los rectos. Las primeras abejas que estuvimos aquí en Heavenly Life, no agarramos cosecha. No agarramos cosecha no porque las abejas no hayan trabajado. Ellas trabajaron y estaban, cuando yo chequeé los cajones, tenían mucho, casi llenos. Y yo pensé, era mi primera vez, y yo pensé, digo, esto se va a llenar bien, entonces le falta. No pasó ni 4 semanas, me parece, ni 3 semanas, y cuando ya fui decidido a sacarla, ya no había nada. Bueno, nada más sacamos casi, como unos 3 galones o 2 galones. Se nos había pasado la cosecha, se nos había pasado. Le enseña al Señor lo recto uno a través de la naturaleza, ¿o no? ¿Sí, no? Pues esa fue la primera vez, pero ya la segunda vez el Señor ya me enseñó y ya no nos pasó eso. Y sacamos a las abejas están en la esquina, me parece que no la han llevado. Ok, sigue diciendo, porque su Dios le instruye y le enseña los rectos. Hay que disponer, bueno, me brinco ahí, hay que sembrar la semilla a su debido tiempo. Una pregunta muy sencilla y con las escrituras también lo podemos contestar. ¿Están listos? Mira, muy simple, muy sencillo. Creo que hasta en la escuela nos enseñan un poquito de eso, al menos a mí. ¿Qué se necesita para hacer crecer una planta? ¿Ah? Para hacer germinar una semilla, ¿qué se necesita? ¿Qué se necesita, Justin, para hacer germinar una semilla? Agua. Aunque no esté en tierra la semilla, ¿crece o no crece? Crece. Aunque no esté en tierra. ¿O no crece? Nada más para reventar, nada más para germinar, la semilla requiere agua. Con que la mojes una vez es suficiente para que ella empiece a inflarse, no a reventar. No a reventar, probablemente no le reviente, probablemente le reviente como una vez. Sí, mira. Hay que sembrar
Hay que sembrar la semilla a su debido tiempo. Ahí viene la otra cosa. En cualquier tiempo que usted germine una semilla, le revienta, ¿sí o no? En cualquier tiempo que sobreviva, es otra cosa. ¿O no es así? Nosotros comemos germinados que hace la hermana Lucy, son de frío. Son de frío y más sin embargo comemos germinados. Le revienta, crece. Pero la diferencia es que se exponga al sol y que se exponga al clima fuera de donde lo hace uno. Ahí se mira. Por eso la inspiración dice, hay que sembrar la semilla a su debido tiempo. ¿Sí? Y no estamos agarrando las cosas, no lo estamos aplicando directamente a las cosas espirituales. Nada más estamos hablando literalmente de las cosas. Hay que sembrar la semilla a su debido tiempo. Hay en Mateos, vamos a tomar un texto ahora de Mateos. En Mateos capítulo 13. Mateo capítulo 13, no vamos a leer todo, pero nada más con que lleguen a Mateo capítulo 13 van a saber que Mateo capítulo 13 está hablando del sembrador, ¿verdad? ¿Cuántos espacios se mencionan en Mateo capítulo 13 hasta el verso 17? ¿Cuántos terrenos se mencionan? 4. Se mencionan cuatro terrenos. ¿Creció la planta? ¿Creció la semilla que tiró el sembrador en los 4 terrenos? ¿Creció o no creció? De Mateo 13. ¿Qué piensan? Creció, ¿eh? Y ahí viene la diferencia. Ahí viene la diferencia, que la primera que cayó en el camino en el verso 18, en el 13, verso 18 al 19, ¿qué dice? Que parte de la semilla cayó en el camino y los pájaros se la comieron, la que cayó en el camino. Y las escrituras da el significado espiritual. En los 4 terrenos cayó la semilla y en los 4 terrenos germinó. Es lo que dice Mateo 13. En una dice, en la que cayó en el camino, creció, vinieron las aves y se la comieron. Yo no sé si Tony se acuerde, cuando nosotros plantamos, me parece que fueron los chícharos. Había caído el agua, quedó expuesta la semilla encima de la tierra. Y luego al reventar, pues ahí sí quedó descubierta. Para los pájaros se le hicieron fácil comérselas y llevárselas. ¿Qué me está tratando de decir? Dice que el Señor, dice Isaías, el verso 26, que el Señor le enseña a los rectos. Y me está diciendo, en tierra. Bueno, la segunda. ¿Dónde cayó? En pedregales. ¿Y qué le pasó?
¿Qué le pasó? El sol la quemó El sol la quemó. ¿Por qué la quemó? porque no tenía nada que lo cubriera. Los germinados, usted los germina en un traste dentro de la casa, en la sombra, crece, sáquelo al sol y verá qué le pasa. ¿Por qué? Porque no tiene tierra, porque no tiene profundidad, las raíces no están metidas en la tierra. La tierra protege a las raíces. Y por eso ciertos trasplantes, especialmente como la de sandía, son muy delicados, son muy especiales para trasplantarla a la tierra. Le pega el aire, le pega el sol y la planta de sandía se estresa, especialmente la planta de sandía. ¿Qué le pasó a la tercera? Cayó entre los espinos. ¿Y qué pasó? La ahogaron. A nosotros todo el tiempo nos toca andar deshiervando. ¿Por qué deshiervamos tanto? Que sacan hierbas que no ven. Crece y ahoga la otra. ¿Sí ven? Cuando estábamos sacando las bolitas, salieron las que están que no deben de estar. Para mí, con las puras escrituras, aprendemos agricultura. Con las puras escrituras, aprendemos agricultura. ¿Qué dice? Que la semilla que cayó entre espinos y cardos crecieron y la ahogaron. Si nosotros no limpiamos ahí, de por sí no tenemos mucha cosecha por los problemas que tenemos. Pero si no limpiáramos, tuviéramos esos poquitos que tenemos, no. La hoja. La cuarta. ¿Qué pasó con la cuarta, niña? Cayó en buena tierra. Ahí en buena tierra. Dice que dio bastante. La cuarta dice cayó en buena tierra. Y produjo muchos frutos, dice, produjo a 100, a 70, 30 por uno. Produjo mucho fruto, cayó en buena tierra. Como les comentaba, con las puras escrituras el Señor nos enseña a través de la naturaleza, a través de la agricultura, el Señor nos enseña a hacerlo recto. Hay en Lucas capítulo 9, vamos a Lucas capítulo 9. En Lucas capítulo 9 menciona una herramienta de trabajo que se usa comúnmente en el campo. El verso 61, hermana, de Lucas capítulo 9, ¿lo quiere leer? Entonces también dijo otro, te seguiré el Señor, pero déjame que primero despedirme de mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. ¿Por qué el Señor usó para dar una ilustración esa herramienta de trabajo? Porque ustedes saben que cuando pones la mano no debes de voltear para atrás porque si no el suco te va a ir para todas partes. Aquí. A ver, el hermano se ve que es de... Yo no sé. ¿De dónde es usted? ¿De dónde es usted? ¿Salvador? Ay, yo pensé que era de Oaxaca. ¿Conoce la herramienta del arado? ¿Lo ha trabajado? ¿Mande? No mantiene fija la mirada, no va a quedar suelto. Sé que es con el equipo.
A mí no me tocó trabajarlo, más me tocó dirigir el caballo. Y me tocó de arriba, no jalándolo. Lo hacían con caballo. Con caballos, pero caballos fuera. Lo hacían con los bueyes. Sí, aquí en este tiempo, si ponemos el ejemplo del liceo, ahí se menciona buey, se menciona yunta. ¿O no es así? Las escrituras con ejemplo de las cosas que usa uno en el campo. Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Ninguno. Poniendo un ejemplo de un instrumento, de una herramienta de trabajo que es el arado. El hermano nos hablaba un poquito de eso. En los países latinos los cultivos no son tan grandes como aquí, en Estados Unidos. Sí, Claro, y son grandísimos. no dejaban mirar el todo poniendo. Cuando Y es uno, diferente la manera de sembrar. exacto. Cuando uno mete el arado, ya sea con yuntas o ya sea con caballos, usted le puede quitar ese arado a mitad de camino. ¿Sí? Tal vez muchos de nosotros no conocemos ese movimiento, pero las personas que están familiarizadas podemos contestar. Cuando usted mete a la yunta, cuando ya la milpa está grandecita, la mete, y antes también, más especialmente cuando ya tienes tus plantitas crecidas, metes la yunta, no puedes parar a mitad de camino. No lo puedes parar. Porque si lo paras, ¿cómo vas a meter a la yunta? ¿Cómo vas a meter al caballo? De reversa. Porque ya están las hileras de maíz. No lo puedes meter de reversa. Y si le da vuelta ahí, te hace la quebrazón de planta. Por eso dice, Jesús dijo que ninguno poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Pone un ejemplo sobre Eliseo. Pone un ejemplo, el Espíritu Profecía pone un ejemplo con Eliseo. Dice, Eliseo había aprendido a poner la mano en el arado y no soltarlo. Y no soltarlo. Vamos a poner una parte de eso. Eso está en Primera de Reyes, capítulo 19, verso 16. Pero le leo esta parte. El padre de Eliseo era un agricultor rico. El padre de Eliseo era un agricultor rico, cuya familia se contaba entre los que no habían doblado las rodillas ante Baal en un tiempo de apostasía casi universal. ¿De quién era hijo de Eliseo? De un rico que no había doblado sus rodillas ante Baal en el tiempo de Elías. Casi universal. ¿Se recuerdan el nombre del papá? ¿Cómo se llama? ¿Josafat? ¿Cómo se llama? Bueno, sigue diciendo. En su casa se honraba a Dios y a la obediencia a la fe del antiguo Israel era la norma de la vida diaria. En tal ambiente habían transcurrido los primeros años de Eliseo, en la quietud de la vida en el campo, bajo la enseñanza de Dios y de la naturaleza, y gracias a la disciplina del trabajo útil, adquirió hábitos de sencillez y de obediencia a sus padres y a Dios, que contribuyeron a hacerlo idóneo para el alto puesto que había de ocupar más tarde. En la inquietud de la vida en el campo, bajo la enseñanza de quién? Bajo la enseñanza de Dios.
Recuerden Isaías 28, 26, dice, el Señor lo enseña y le instruye lo recto. En el libro de educación, la parte que leímos, donde dice que al primer hombre gobernante de todo el mundo se le dio un jardín para que lo cultivase, y que muchos de los más grandes hombres del mundo, su verdadera nobleza en realidad han sido agricultores. El Señor los instruye a través de la naturaleza, a través del contacto con la naturaleza. Hay un capítulo que se llama el contacto con la naturaleza, a través de lo que el Señor creó, en otras palabras, a través de la obra creadora que Él hizo, el Señor instruye al ser humano. ¿O no es así? Luego sigue diciendo, se había dedicado al trabajo que tenía más a mano, poseía capacidad para ser dirigente entre los hombres y la mansedumbre de quien está dispuesto a servir. ¿De dónde aprendió todo esto Eliseo? De su papá, en la circunstancia de dónde? De la vida en el campo. Oiga, y era rico su papá. Era rico su papá. ¿Tenía Eliseo necesidad de andar con los peones? No tenía. Suele ser que cuando nuestros padres son ricos, ¿cómo somos nosotros los hijos? Y si somos adventistas, nos queremos dedicar, como dice un pastor, nos queremos dedicar a puro estudiar la Biblia y el Espíritu. El libro de educación dice que la verdadera educación desarrolla lo físico, lo mental y lo espiritual. Vamos tres. En lo físico, en el contacto con la naturaleza, el Señor nos enseña lo espiritual, de las cosas físicas, de las cosas que Él había, de las cosas que Él creó. En Mateo Mateo capítulo 6. Verso 25. Son unos versos que inspiran confianza, y para inspirarnos confianza el Señor usó cosas de la creación, de la naturaleza, y son los versos que son las realidades que vivimos nosotros, de las circunstancias de necesidades. Por tanto os digo, el verso 25, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Luego viene una palabra, mirad. Oye, viene un verbo ¿cómo se llama ese verbo? Donde está implicando una orden. Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Es muy difícil que estas lecciones el Señor nos las enseñe en un espacio, en un lugar donde estamos impuestos a mirar nada más puro edificio y a escuchar puro silbido del carro y a escuchar mucho ruido. Muy difícil. Los sonidos del carro opacan los sonidos de los pájaros, de los pocos que andan por ahí. ¿O no es así? En la ciudad no se escuchan los gallos. Bueno, se escuchan, pero a través de los celulares como alarma ahora.
muy diferente, ¿verdad? Una vida en el campo es totalmente diferente. Si es campesino, como dice el hermano, el gallo lo despierta. Sí. El Señor dice, mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en el granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan, ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. ¿Sí? Como el Señor le está enseñando lo recto. Isaías 28:26. Como el Señor le está enseñando lo recto a un agricultor o a uno que está en el campo, a través de las cosas que Él mismo creó, a través de la naturaleza. Nosotros no nos dio mucho tiempo, no entramos a la vida de Eliseo porque habla muchas cosas muy hermosas. Como comentábamos, de Isaías 28, verso 26, el Señor enseña, es el que enseña lo recto al sembrador, al agricultor y al que está viviendo en el campo, porque está familiarizado con las cosas que el Señor creó. En Génesis capítulo 2, verso 8 y verso 15, hay otra palabra donde dice el Señor lo puso a labrar, lo puso en actividad, lo puso en movimiento. Tal vez en otra ocasión entramos en el contexto de lo que es la agricultura. Ahorita hablamos un poquito. El agricultor aprende a poner la semilla en su tiempo y aprende a cosechar la cosecha en su tiempo. No es así. Y aprende a no juntar las plantas con otra clase de plantas. Sino, bueno, no quisiera poner el ejemplo que nos pasó acá, pero como hay muchos niños, se revolvieron los nombres. Y ahí están las calabazas encima del pepper. Perdón, las calabazas encima de los chiles, que ni se miran los chiles. ¿Creen usted que nos va a pasar para el otro año lo mismo? Claro que no, porque el Señor nos enseña. Justin me comentaba que su melón se le encimó al queo. ¿Le va a pasar eso para otra? Claro que no. El Señor enseña lo que es recto a través de la naturaleza. Con esto terminamos.